Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por venir. Lo primero que quiero hacer es saludar al rector de la universidad y a los vicerrectores aquí presentes y evidentemente a los escritores que han tenido la amabilidad de venir a la UPC para compartir con ustedes una mesa extraordinaria que será Vivir para Escribir. No necesitan presentación y lo haré de la manera más informal porque hemos estado pasando una presentación con quienes son. Pero en todo caso empezamos. Jeremías, Leila, Carlos, Javier y Gabriela. Está aquí atrás. Gabriela. ¿Cuál es la idea? Este es un conversatorio, no es algo fijo. Vamos a conversar, vamos a pasarla bien. En todo caso, yo solamente, como directora y decana de la Facultad de Comunicaciones y de la carrera de Periodismo, quiero comentarles que esta es una facultad que admira, ama las letras y ha hecho durante sus últimos 19 años una serie de eventos a través de Plaza de Almas, un espacio de encuentro de labores académicas y culturales, y hemos invitado a personajes como Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater en 2 oportunidades, Laura Restrepo, Carmen Posadas, Jaime Bailey, Alonso Cueto, en fin, tenemos una lista de más de 32 invitados que han pasado por las aulas a conversar con alumnos e invitados. Ustedes han recibido a la hora de ingresar un libro, un librito, una impresión con los trabajos de los alumnos de periodismo literario. Tenemos más de 130 libros publicados por alumnos y estos señores han sido quizás, sin saberlo, quienes los han ido enamorando en el mundo de las letras. Así que desde la carrera yo quiero insistir en agradecerle a la Cátedra Vargas Llosa que ha tenido la amabilidad de incorporarnos entre las 6 u 8 universidades que tienen este beneficio y, bueno, hacer que todos los alumnos y los invitados la pasen bien. Les quiero comentar que este evento se está transmitiendo en vivo en 16 universidades de América Latina, todas ellas acreditadas en la carrera de periodismo, además de otro campus que tenemos en Villa y otro grupo que tenemos en San Isidro. Calculamos entonces que va a tener una cobertura y que mucha gente va a poder disfrutar de ese momento. Entonces yo, sin más, los dejo con el rector para luego darle pase a, por supuesto, al moderador que ha aceptado, el señor Granés, ha aceptado moderar esta extraordinaria mesa que, como comentábamos, es la mesa de la Bienal. Muchas gracias. Gracias, Úrsula. Yo solo quiero, con unas muy breves palabras, primero felicitar a Úrsula y al equipo de su facultad por una muestra más del trabajo que se viene realizando por muchos años en apoyo de las letras y del compromiso que tiene nuestra universidad con la cultura. Y también agradecer a la Cátedra Mario Vargas Llosa por la confianza en la UPC y en brindarnos la oportunidad y en darnos este momento para poder compartir con este extraordinario panel de lo que estoy seguro va a ser un evento extraordinario. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Carlos. ¿Quieres el agua? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta... ¿Se escucha bien? ¿Sí? En esta mesa redonda organizada por la Cátedra Vargas Llosa en la UPC, con un panel de escritores de primer nivel, de distintos géneros, variado, distintas nacionalidades, en el que vamos a explorar un tema absolutamente fascinante, que es la relación entre la vida o la biografía del autor con su obra. Como veremos, hay casos muy distintos entre los presentes. Y el orden que hemos preparado para iniciar las ponencias va a darle prioridad a quien viene de más lejos. Así que vamos a empezar con Javier y terminaremos con el que juega de local, el profesor de muchos de ustedes, que es Jeremías. No, eso no sabía. Está clásico. Javier Cercas, digamos, es uno de los escritores del idioma español más leídos, más premiados, más respetados. Entonces es un verdadero lujo tenerlo acá. Ya se considera uno de los escritores europeos más sólidos, con más proyección al futuro. Y tiene unos libros absolutamente fantásticos en los que explora ciertas temáticas históricas de la España contemporánea que supongo tendrán algo que ver con su propia biografía, pero parecería
que no a tal punto como en otros casos, como el de Gabriela o como el de Jeremías. Por eso quería preguntarte, o empezar haciendo esta pregunta: ¿qué tan reflejada está tu vida, Javier Cercas, con estas novelas que has escrito sobre la guerra civil, es decir, la transición, los años post-franquismo? ¿Estás ahí reflejado en tus vivencias o tus preocupaciones o tus obsesiones? ¿Qué es lo que aparece ahí de Javier Cercas? Todo. Es que no puede ser de otra manera. No en el caso de Javier Cercas, creo que en el caso de todos los escritores. Es decir, la literatura en realidad no puede no ser autobiográfica. No en el sentido primitivo, digamos, o no en el sentido de que yo cuente mi vida en mis libros, ni siquiera cuando hay un personaje o un narrador que se llama Javier Cercas, porque ese narrador es un personaje inventado también, aunque se llame Javier Cercas como yo. Pero no puede no ser autobiográfico porque uno parte de su propia experiencia. ¿De dónde si no va a partir? Es decir, esta idea que tiene la gente de que existe la ficción pura es una idea absurda. La ficción pura no existe. Pero no es que no existe, nunca ha existido. Desde Homero, Shakespeare, todo es una mezcla de ficción y de realidad. La realidad es el carburante de la ficción. Si existiera la ficción pura no tendría el menor interés. Porque la ficción se alimenta de realidad. Mi propia experiencia. Alguien ayer en la primera mesa redonda mencionaba esto que dice siempre Vargas Llosa, bueno, que dijo, que no dice tan a menudo, pero yo lo digo mucho. Él dice que escribir una novela es como hacer un striptease al revés, y está muy bien visto, porque es que es exactamente eso. Es decir, en el striptease al derecho, pues ya sabemos cómo funciona. Una señorita o un caballero ahora también, pues sale allí vestido y empieza a quitarse la ropa exterior y luego la ropa interior y al final acaba desnudo en el escenario. Una novela es exactamente lo contrario, es decir, al principio la señorita o el caballero sale desnudo y lentamente se pone la ropa interior, la ropa exterior, y al final acaba irreconocible. Eso es escribir una novela. Es decir, uno parte de los hechos en bruto de su propia experiencia, desnudo, y mediante la forma va disfrazando todo eso hasta que convierte lo que es individual en universal. Eso es la literatura. Lo convierte lo individual en universal. Entonces, por no alargarme mucho, respecto a la historia, que es algo de lo que hablaremos creo mañana con Sergio Ramírez y tal, lo primero que debo decir es que es verdad que mis libros conocidos, o más conocidos, conocidos, porque digamos antes de Soldados de Salamina, que es un libro que publiqué hace 13 años ya, yo era un escritor que me conocía mi mamá y algún amigo y basta. Y esto no es una broma, esto es completamente serio y puedo demostrarlo. Antes esos libros no guardaban ninguna relación con la historia, con la política, con la historia y todo esto. Es más, yo nunca me imaginé que acabaría escribiendo este tipo de libros. Podría hablar de por qué llegué a ese momento, por qué empecé a hablar de la historia, de política y cosas de estas. Supongo que fue por la edad o porque empecé a hacerme preguntas que tenían que ver con la historia, con la política simplemente. Es decir, no porque de repente yo dijera voy a contribuir al bienestar de mi país y a la historia, no, nada de esto. Yo escribo desde un punto de vista absolutamente egoísta, de mis obsesiones, de lo que a mí me interesa, y basta, se acabó, no hay más. Luego eso espero que tenga algún efecto sobre el lector, pero si no me interesa a mí, ¿cómo demonios va a interesar al lector? ¿Verdad? Si allí no me va algo muy importante, nada no tiene por qué interesar eso al lector. Esos libros también son autobiográficos, porque también forman parte de mis obsesiones, de mis preocupaciones, Es decir, si yo, por ejemplo, en el primer libro, digamos, en el que la historia aflora de manera visible, que es Soldados de Salamina, simplemente un día a mí me cuenta un señor que se llama Rafael Sánchez Ferlosio, un gran escritor español, me cuenta, a quien yo conozco muy poco, pero me cuenta conversando, cuenta una serie de gente que a su padre pues le fusilaron muy cerca de allí, se escapó, se escondió, lo fusilaron en un fusilamiento colectivo, se escapó, se escondió en el bosque y un soldado republicano, y en vez de matarle o delatarle, le salva la vida, no dispara. Bueno, esa imagen a mí me pareció extraordinaria. ¿Por qué este tipo hace eso? ¿Tiene algún sentido eso o no tiene ningún sentido? ¿O es... ¿Qué demonios había en la mirada de este tío y por qué hizo lo que hizo cuando no le tocaba hacer eso? Y esa pregunta se me quedó ahí Se me quedó y se convirtió en una obsesión y la contaba a mis amigos, esto, lo otro. Y para
contestar esa pregunta, mejor dicho, no para contestar esa pregunta, porque las novelas tienen terminantemente prohibido contestar preguntas, o al menos contestar preguntas de manera clara, taxativa, como puede llegar a contestarlas el periodismo, la historia, etcétera, sino para formularla de la manera más compleja posible, que es lo que hacen las novelas, en mi opinión. Pues tuve que, claro, que lidiar con la historia y con todas esas cosas. Pero ese libro es tan autobiográfico, ¿no?, como cualquiera de los míos. Es decir, los primeros, qué sé yo, pues yo me iba a Estados Unidos, viví 2 años en Estados Unidos, en un lugar ahí remoto y perdido del medio oeste. Decían que estaba al lado de Chicago, pero estaba a 2 horas y media de Chicago. Bueno, donde no había nada que hacer, pero yo estaba ahí. Y entonces hay 2 novelas mías que transcurren ahí. ¿Por qué? Pues porque yo estaba ahí. Y hay una que tiene que ver con el Vietnam. ¿Por qué? ¿Porque me interesaba Vietnam? No, porque conocí a un tipo que había estado en Vietnam y que había sido compañero mío y tal. Es decir, siempre surge, en mi caso, y creo que es un caso, creo que no es ninguna excepción, creo que es bastante común, siempre surge de algo, ¿verdad? Aunque aparentemente no tenga que ver, aunque tenga que ver con la historia. Anatomía de un instante, pues es un señor, 1961, la escena más conocida, bueno, sin duda, de la historia española reciente, los golpistas... Unos golpistas, 6 años después de la muerte de Franco, entran en el Parlamento español y se lían a tiros. Y hay un tipo, yo esa escena la he visto miles de veces, como todos los españoles, la vemos cada día, y ustedes la habrán visto, sobre todo ahora que ha muerto el protagonista de esa novela mía, o de ese libro mío, acaba de fallecer recientemente. Bueno, esa escena, pues, famosísima, los golpistas entran en el Parlamento, y hay un tipo, hay 3 tipos en realidad, que en vez de hacer lo normal, lo lógico, que es tirarse al suelo, ¿verdad?, y particularmente me hubiese metido en el sótano, pues... en vez de hacer eso, se queda en su sitio. Y entonces, esa imagen que hemos visto millares de veces, bueno, que vemos cada semana en España, porque es tan importante para nosotros y tan emblemática como la imagen de Kennedy siendo tiroteado en Dallas, pues de repente un día me dije, bueno, ¿y este tipo por qué se queda ahí? Estaba tomando un whisky, entonces bebía whisky. Y dije, bueno, ¿y este tipo por qué se queda ahí? ¿Eso significa algo o no significa nada? Es decir, a partir de un determinado... Pero eso forma parte también de mi vida. Y quizás es mi libro más autobiográfico, en cierto sentido. Aunque tenga que ver con algo ajeno y con la historia, etc. Así que todo es autobiográfico. Hablabas de que tus libros son una pregunta bien formulada, o que lo que buscas con tus novelas es responder preguntas, ¿no? No, formular preguntas. Eso es. ¿Por qué este soldado republicano no mata a Sánchez Mas? ¿Por qué estos 3 personajes se quedan de pie? ¿Por qué, en tu último libro, este policía decide no llevarse a la cárcel al kinky, al pandillero, al zarco, ¿no? Paso a Leila, porque esto me da pie para hablar de su libro, el último libro, que se llama Una historia sencilla. Leila es argentina, una cronista muy conocida. Tiene un trabajo muy variado porque aborda perfiles, aborda historias, unos son casi que biografías de personajes importantes, otros son más personales, muy variado. Y en esta historia, que es el seguimiento de un concurso de baile tradicional, folclórico, en la Pampa, ¿no? Esto debe ser en La Pampa, ¿no? En Córdoba. En Córdoba, la provincia de Córdoba. Tiene una particularidad muy extraña, y es que el ganador de este concurso de Malambo no puede volver a bailar, ¿no? Tiene que llegar al máximo de su carrera y renunciar a ella, renunciar a su pasión. Y tú justamente durante todo el libro te haces esa pregunta, y casi que tu libro es esa pregunta. ¿Por qué alguien está dispuesto a sacrificar su vocación, su pasión por la gloria? ¿Qué te obsesionó de esa pregunta? ¿Qué fue lo que viste en esta historia que te llamó o que te motivó a escribirla, a seguir la vida de este bailarín? Ya. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Antes que nada, gracias por la invitación a la cátedra y a la universidad. La verdad es que a mí lo que me llamó la atención de esta historia... Yo no soy una gran encontradora de historias extrañas, o sea, siempre siento que estoy como mirando más de cerca cosas que quizás los periódicos pasan un poco por arriba. Tengo en mi casa un alto como de medio metro de recortes de páginas que arranco de periódicos y revistas sobre las que me interesará en algún momento volver, y supongo que me va a morir antes de que eso baje siquiera 10 centímetros, porque son demasiadas historias.
Y lo que disparó en verdad, antes de que yo me enterara esto que vos comentabas, que es que el bailarín, el que gana el campeonato de Malambo, es una especie de inmolado, de ser que llega a lo máximo, y que cuando lo logra, en el mismo momento en que recibe su corona, digamos, recibe su aniquilación. Fue un pequeño recorte del diario La Nación que decía: los atletas del Malambo se preparan para competir. Yo recién le comentaba a Carlos Granés que el baile folclórico, el baile a mí y en las artes escénicas en vivo en general, me producen una especie de pavor, que es una mezcla como de vergüenza ajena. Digo, si veo bailarines todo el tiempo temo que se resbalen, si veo actores temo que se olviden la letra, entonces no voy a ver cosas en vivo. El baile folclórico es un espectáculo en vivo, por lo tanto yo no tengo ningún interés en particular, porque también pienso que puede pasar eso, que el de la guitarra se puede olvidar la partitura, que alguien se puede quebrar una pierna, me pongo muy mal. Y el baile folclórico en particular tiene una característica que es que en general, no sé cómo será aquí, pero lo suele bailar gente posible, digamos, señoras con sobrepeso, señores panzones, gente borracha incluso, pueden bailar zambas, chacareras y todo esto. Entonces, digamos, este título que dice: los atletas del folclore se preparan para competir, de alguna manera era como una especie de divorcio por la base con toda esa imagen con la que yo había crecido de señoras gordas, señores enormes bailando cosas que aparentemente resultaban fáciles de bailar. Y empecé a leer el artículo, y el artículo comentaba esta historia, este festival de Malambo que se hacía en un lugar muy chiquito, del cual yo no había escuchado hablar jamás, una ciudad que se llama Laborde. Y mencionaba que estas personas que se preparaban para competir en este baile que se llama Malambo, que además es un baile muy conocido en la Argentina, es como la versión folclórica del tango, sería, digamos, algo que todos conocemos, y todos hemos sido humillados en algún momento en el colegio primario, obligados a bailar un malambo, ¿no? Vestido de paisano, con bigotes pintados con corcho quemado, un horror. Bueno, todos no, porque yo no era mujer, siempre he sido mujer, así que les tocaba a los varones. Pero el punto es que, digamos, la nota mencionaba cosas de este baile de las que yo no tenía noticia, como que, por ejemplo, cada uno de estos bailarines tenía un entrenador, cuestiones que yo asociaba con el mundo del tenis, del fútbol, pero no del malambo, que se entrenaban como bestias durante años para llegar a este lugar, que este lugar era como la meca de todo el baile folclórico de la Argentina, una ciudad de la que yo no había siquiera tenido noticias. Y creo que el primer impulso fue ir hacia ahí, despertar la curiosidad, un poco lo que decía Javier, ¿no? Digo, uno va hacia los temas munido de todas sus ignorancias, sus curiosidades, el periodismo, en mi caso, siempre ha funcionado como la excusa perfecta para meterme en lugares en los que de otro modo no me podría haber metido jamás, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención esto, y después supe, entrevistando a uno de los ex campeones de años, bueno, son campeones siempre, de campeones de años anteriores, que la persona que gana este concurso, que es el concurso más prestigioso de la Argentina y que a su vez no conoce ni Cristo, pierde toda posibilidad de presentarse como participante en cualquier otro concurso de malambo, ¿no? Se pueden presentar un concurso de, no sé, de pool, pero no de malambo. Entonces hubo algo ahí en esa condición que a mí me resultó absolutamente aterrador. Yo, por ejemplo, cuando leo todas estas historias de Elfriede Jelinek o de Günter Grass o de Philip Roth, que dicen: yo me retiro, ya no voy a escribir más, digamos. Cuando uno se dedica cuando uno encuentra una vocación y tiene la suerte de poder llevarla a cabo y vivir de eso, para mí como la idea del retiro de eso, o bailarines como Julio Boca, que bueno, por una cuestión física, lo que fuera, a los 40 años deciden retirarse, a mí me llena de pavor. O sea, la idea de cesar por algo que no venga de adentro, digo, que de pronto la fuente se seque y que ya no haya más nada que puede pasar, hacer eso de manera voluntaria, cancelarse a uno mismo la posibilidad de seguir haciendo lo que uno quiere hacer, me resultó como muy estremecedor. Me parecía que, y la pregunta un poco que recorre todo el libro, y que de alguna forma está escrito en primera persona por eso, para exponer claramente mi pánico ante
ante esta especie como de aceptación de los participantes de que si se presentaban ya no podían presentarse nunca más. Tiene que ver con esta idea que a mí me resulta como muy aterradora de es como sacarse el premio Nobel y que la condición sea no poder escribir nunca más, o ganarse el Cervantes o cualquier premio importante de lo que sea, digamos, y decir, bueno, ¿sabe qué? O sea, usted se gana el premio, pero a condición de eso usted ya no puede volver a escribir. No existe en el mundo eso, y existe en la Borde, o sea, están un poco locos. Lo hacen para resguardar el prestigio del festival, etcétera, pero a mí digamos, persiguiendo un poco yo creo, Javier decía por ahí que el periodismo sí tenía un poco como la voluntad de responder más preguntas que la ficción. A mí la verdad los libros que más me gustan de periodismo y de ficción son los libros que me dejan llenos de preguntas, con más incertidumbres que respuestas, ¿no? Y creo que acá tampoco hay una respuesta, pero de alguna forma seguí el rastro de esa pregunta y lo que encontré fue todo el tiempo gente muy joven, que eran estos bailarines, que se dirigían, era como ver un gladiador entrar a una arena repleta de leones o de gladiadores más feroces, digamos, o igual de feroces por lo menos. Un sitio en el que, aunque todo saliera bien, incluso si salía lo mejor posible, ellos sabían que iban a perder. Y eso era tremendamente estremecedor. Y creo que ni el protagonista del libro ni nadie comprendía mi azoramiento ante ese desastre al que ellos se acercaban esperando abrazarse a ese desastre y con el ánimo alzado, ¿no? Entonces hay como una cosa de inmolación en eso que a mí me resultó, bueno, eso, evidentemente digo, como decía Javier, uno va con todas sus obsesiones y sus pavores y sus cosas, y yo creo que ahí yo siempre si yo pienso en mi escritura, hay una pregunta que me hago siempre y es: ¿hasta cuándo saldrá de ahí lo que sale? Entonces supongo que ahí hay algo autobiográfico puesto. Era la pregunta ¿por qué alguien está dispuesto a renunciar a su vocación? Quizás renuncian en un momento en el que deciden renunciar ellos. Quizás a uno le va a pasar de otra manera sin que uno pueda tomar la decisión. Así que eso. Muy bien. Creo que el único que no es periodista acá es Javier, ¿no? Me siento fatal. Gabriela y Jeremías también son periodistas. Gabriela es cronista, también es columnista de La República, tiene un libro que se llama Sexografías, otro que se llama 9 Lunas, y su experiencia con el periodismo es distinta, creo, a la de Leila, porque si bien Leila se vincula con su tema a partir de esta pregunta, por otro lado, nada tiene que ver su actividad con la danza, ni siquiera le gusta la danza. Es la pregunta, esta cuestión de la renuncia a la vocación. En tu caso es bastante distinto, porque tú hablas del yo, hablas de tus experiencias, prácticamente que vives una vida interesante para poder contarla. Es la impresión que me da. Que lo digo con mucha envidia. Gracias. Con mucha envidia. Que si yo tuviera una vida igual de interesante, seguramente también la ahora contaría. Ahora que nos conocemos, igual tu vida empieza a cambiar. Ojalá. ¿Eso es una amenaza o una propuesta? Las dos cosas. Bueno, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en esta universidad, con estos monstruos, bueno, con un monstruo y dos monstruos. Venía pensando justamente en las diferencias entre nosotros, porque de alguna manera, bueno, no te salvas porque tú haces tu opinión, tampoco niegues el periodismo de esa manera. Entonces pensaba en nuestra relación entre el periodismo, que cada uno tiene una relación distinta y una manera de afrontar esos límites, esa frontera entre la ficción y la no ficción, entre la literatura y el periodismo. De hecho, ahora que me comparabas con Leila, que me honra, pensaba que ella, por ejemplo, siempre contesta que ella es periodista, ¿no? Cuando le preguntan, ¿tú cómo te sientes, escritor o periodista? Y ella, contenta y feliz, contesta periodista. Y creo que ella tiene una especie de relación, ¿sabes?, de pareja estable con el periodismo, en que siempre está como avivando la chispa del amor, ¿no? Ella como que ni siquiera se puede llamar matrimonio o casamiento, porque sería reducirlo. Ella ha llevado esa unión a algo trascendente y de hecho el periodismo ha cambiado
gracias a que ella escribe, ¿no? Sí, o sea, al tipo de crónica que haces, ¿no? Entonces, es eso, veo una relación ahí como de buenos compañeros, ¿no? Jeremías, por ejemplo, claramente ha hecho un libro entero para decir que deja a su mujer, ¿no? al periodismo y se va con su amante la literatura. Y bueno, y Cercas ha cumplido el sueño de todo ser humano, que es meter a su mujer y a su amante en la misma cama, ¿no? A la ficción y a la no ficción. Yo en mi caso, bueno, sigo viviendo del periodismo, lo amo, tenemos una relación, vivo de él, como de él, y a veces evidentemente le pongo pues, los cuernos, ¿no? Puedo ser un poco infiel también. Y sí, lo que dices es verdad. Creo que esta es la primera mesa en la que me siento así como, bueno, se ha hecho para mí un poco, ¿no? Porque siempre estoy en mesas de cronistas, es verdad, ¿no? Pero el tema de la primera persona permíteme hacer esta declaración así como en plan lamento, es casi satanizada, ¿sabes? Lo último ya fue escuchar a Tom Wolfe, se le preguntaba ¿de qué te arrepientes del nuevo periodismo? Y dijo, de la primera persona. Entonces ya cagamos nuestra tumba. Y nada, quería decir que hay muchas primeras personas y que hay primeras personas. Yo, de hecho, he trabajado en periodismo y se me ha permitido y se me ha dado un espacio dentro del periodismo y sobre todo en la crónica para ejercer este tipo de primera persona que bueno, debo asumir que tiene un lado tan seductor como dice un tipo que se llama Philip Lopez, que no sé si lo conocen, que tiene un libro que se llama Retrato de mi cuerpo, pero también un lado insufrible, ¿no? Y que ambas cosas, en esa lucha también está su interés, ¿no? Este mismo escritor decía que él se había metido, que él siempre había leído escritores que tenían vidas fascinantes, ¿no? Henry Miller, Céline, Kerouac, ¿no? Y que claro, él había querido siempre escribir esas cosas, pero para eso tenía que haber sido así de aventurero, ¿no? Y él nunca había, pues, ido, no sé, al Congo a ser médico o a una revolución o de putas a París, ¿no? Nada, o sea, siempre había sido aburrido y un profesor que escribía poemas y ensayos. Y claro, bueno, yo sí he ido de putas a París, pero llega un punto en que tu vida no puede ser una aventura cada día, ¿no? Entonces, quiero decir, cada vez mis temas se han vuelto menos raros y mis personajes también, o sea, la gente de la que me interesa hablar más cercana y más familiar, he empezado ya desde hace un tiempo, ¿no? Y esto ya casi me expulsa ya del periodismo. Te conocí en mal momento, del diario, ¿no? Te conocí tarde. No le cuentes nada. Te conocí tarde, oye. ¿Cómo así? Y sí, y hablar de mis amigas, de mi marido, de mis amantes, etcétera, ¿no? Dije amantes, no, perdón, de mis amigos. Y esto es un poco lo que he ido trabajando. Sí que la vida siempre ha sido para mí materia prima absoluta de todo lo que he escrito. No solo yo he sido un tema, los otros también me parece un tema y es también siempre una problemática, ¿no? Hablar de los demás, ¿no? Sobre todo si los conoces, ¿no? Y si has decidido hacer el striptease, el de toda la vida, ¿no? El de ir desnudándote, el de dar tu nombre y apellido y el de dar el nombre y apellido de la gente que conoces, de la gente que amas, a la que le importas, ¿no? Y todo eso supone pues, otra cantidad otro escenario, ¿no? Y de riesgos y de cosas que bueno, complican todo, ¿no? Y complican la vida, ¿no? Y la vida sigue hablando con la escritura mucho más, ¿no? Y simplemente he tenido muchas veces, por ejemplo, la última vez que escribí sobre mi amiga Micaela, que era un tema que puede ser de todos también, que es la vuelta de los peruanos desde España al Perú, ¿no? Esa inmigración a la inversa en la que muchos ya ahora lo han hecho porque, bueno, España está en crisis y de repente el Perú, bueno, está boyante
Y entonces lo conté, pero a partir de ella, ¿no? Y a partir de su pequeña historia, ¿no? Pero para eso, claro, tuve que contar muchas cosas que a ella tampoco le gustaron, ¿no? O sea, yo, tal como escribo, también me permito interpretar de alguna manera la vida de los demás, de la vida de la gente que tengo cerca, y eso no siempre es agradable, ¿no? Pero también quiero decir, eso es la no ficción, eso es la no ficción. Tienes que manejar cuidados también, tienes que hacer un diálogo con las personas con las que estás implicado y en esas historias. Y a mí una cosa que me parece importante, por ejemplo, es que al mismo tiempo, o sea, si vas a hablar de esa persona y vas a, pues eso, decir una serie de cosas que pueden ser prejuicios, ¿no? O lo que sea, o las ideas que tengas, ¿no? O el análisis que quieras hacer, hagas también lo mismo contigo, ¿no? Con tu yo, ¿no? Y cada vez mi escritura también parte, ¿no? de hacer ese ejercicio, ¿no? De hombre, también hacer un trabajo de desnudamiento, ¿no? Y de sacar mi porquería interna también, ¿no? Si voy a hablar de las de los demás, ¿no? Y por eso cada vez también me gusta más en el trabajo que hago, en la escritura, el detrás de cámara, ¿no? Esto lo que queda fuera, digamos, de la película o de la historia, me gusta incluirlo, me gusta incluir cosas que de repente hice mal, ¿no? Y eso a veces le jode mucho a los editores, ¿no? Porque, claro, las crónicas siempre anhelan a una redondez, ¿no? Y yo qué sé, no se cuestiona a sí misma, ¿sabes? Porque eso sería cambiar de registro, ¿sabes? O ponerte posmoderno, o cosas que de repente en la crónica no son tan digeribles, ¿no? Y no sé, he estado probando con este tipo de cosas, ¿no? Y me gusta que estén apareciendo escritores como este que he mencionado, bueno, este ya es antiguo, pero que orgullosamente hablen de que ellos, por ejemplo, hacen ensayo personal o alguien como Manuel Carrer, que directamente se declara un desencantado de la ficción, ¿no? Aunque diga la novela sigue y la novela sigue siendo potente, pero él dice, a mí ya me interesa lo que está fuera de la ficción, ¿no? Y yo he sido siempre una interesada en todo lo que está fuera de la ficción. Me gusta mucho la frase de Talese de hablar de recuperar, ¿no? O de sacar de los subterráneos de la realidad ese poder ficcional, ¿no? Esa carga ficcional que tiene la realidad, ¿no? No sacar la verdad, digamos, de la ficción, sino desenmascarar la realidad, ¿no? Y descubrir su misterio, ¿no? O sea, en plan el lugar de todos los mundos que existen están en esto, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Sí. Muy bien. Decías que tu vida era la materia prima de tus crónicas y de tus libros, y creo que es prácticamente el mismo caso de Jeremías. Jeremías, autor de Contarlo Todo y de un libro de cuentos, Punto de Fuga, columnista del Comercio y de Asia Sur, profesor de esta universidad local, por lo tanto. Y yo quería preguntarte, no haces autobiografía, desde luego, haces ficción, lo tuyo es novela, pero es una novela muy basada en tu vida. ¿En qué punto empiezas a mentir? ¿Por qué mientes? ¿Por qué recurres al elemento añadido? ¿En qué momento eres fiel? ¿Cómo juegas con la verdad y la mentira en tu novela? Bueno, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar aquí con estos tremendos escritores. Yo escribo ficción porque mi vida no es tan interesante como la de Gaby Wiener. Ale. Como la de Gabriela. A quien conocí muy jovencito. Qué obsesión. Somos casi de la misma edad y tenemos su marido es un gran amigo mío. Y entonces yo hubiera escrito crónica personal, 100% no ficción, si un fin de semana mío hubiera sido parecido a un fin de semana de Gaby. Me di rápidamente di cuenta que si yo contaba mi vida tal como Gaby la suya, me iba a salir una cosa que no hubiera leído absolutamente nadie. Y entonces, como tenía el deseo de ser un autor de ficción, quería escribir sobre una vida que sea interesante, que la gente... Me di cuenta que tenía que escribir añadiéndole a la zona de la experiencia real
una cantidad de cosas que tú hubieras querido vivir o que tú hubieras temido vivir. Entonces, mi libro es un poco la proyección del deseo de haber vivido una vida tan interesante como la de Gaby, por ejemplo, ¿no? Me di claramente cuenta que no. Ayer justo me entrevistó una periodista, es bien curioso, me preguntó qué porcentaje de mi novela era autobiográfico y qué porcentaje no. Le dije, mira, no te puedo hablar de porcentajes. Y me dijo, pero por favor, dame la cifra. Solo dame la cifra. Soy periodista, sé que estaba buscando el titular, ¿verdad? 78% es ficción, 82% es ficción. Pero no le pude responder. Le dije lo mismo, bueno, no puedo contradecir lo que ha dicho Javier, todas las novelas son autobiográficas, pero yo me he pasado los últimos meses diciendo que mi novela no es autobiográfica. Claro. Por una cuestión de cuidado simplemente personal. Porque a mí me ha pasado lo contrario, que la gente asume que el personaje de mi libro soy yo. Cometí algunos errores, creo que no debía apellidarlo Lisboa, se parece mucho a mi nombre, y los personajes son muy similares en ciertos casos a la vida real, y eso ha generado que el lector digamos, asuma que esa historia es una historia, es una crónica personal, ¿no? A mí me interesaba esa barrera porque me gusta mucho el trabajo de Philip Roth, ¿no? Cuando yo empecé a leer Roth, yo me creí completamente que la vida de Nathan Zuckerman era su vida, y cuando leí los libros de Philip Roth de no ficción, descubrí que no. Por ejemplo, él tiene novelas enteras en las que el personaje Zuckerman, que es su alter ego, pelea con su padre horriblemente, ¿no? Y hay una en la que está por morir y habla con los labios apenas y le dice, eres un hijo de puta, ¿no? A su hijo. Entonces, estás absolutamente convencido de que Roth tuvo problemas con su padre, y cuando lees los hechos, lees Patrimonio, resulta que era una relación extraordinaria, que el padre leía sus libros, lo defendía ante la comunidad judía. Entonces yo dije, bueno, puedo hacer esto, y si ya la cosa se me va de las manos, escribir un libro de no ficción en el que haga mis descargos, entonces... En el que mienta. En el que mienta y diga exacto lo que hace Rosa Montero, ¿no? Que hace toda la finta de que ella es muy autobiográfica y en verdad está usando la ficción. Entonces sí, ya que no puedo contradecir a Javier, ahora voy a ganarme entrevistas nuevamente tratando de decir que no es autobiografía. Sí, es 100% autobiográfico en un sentido, y con esto termino mi intervención. Algo que leí en un libro de Pamuk, de Orhan Pamuk, en un libro que se llama El novelista ingenuo y el sentimental, que tiene una frase preciosa, ¿no? Una lectora se acerca a Pamuk y le dice, señor Pamuk, yo conozco de usted absolutamente toda su intimidad, ¿no? Pamuk se aterra porque cuida mucho vestirse muy bien para que el striptease, ¿no? Porque la ficción es bella porque tú eres un impúdico en esencia, pero te revistes de tal manera que al final estás muy como protegido, digamos, ¿no? Y Pamuk le dice, eso es imposible, yo jamás he declarado qué porcentaje de ficción y realidad hay en mis novelas, tú no puedes decirme qué cosa ocurrió y qué no ocurrió en mi vida. Y él dice, no, pero yo sé cómo sienten sus personajes, yo sé cómo fuman, yo sé cómo aman, yo sé cómo odian, y yo sé que solo ellos lo hacen como usted lo hace. Yo sé cómo usted enciende un cigarro debajo de la lluvia, yo sé cómo usted sí se siente ante una traición, ¿verdad? Y eso sí, esa materia es absolutamente única porque uno no puede imaginar un dolor como ficcionador que no sea tu dolor, uno no puede proyectar ¿no? Yo cuando empecé mi novela, la primera versión, por deformación periodística y por deseos de ser tipo Gaby, le puse a mi personaje Jeremías Gamboa y avancé 4 páginas y el pudor simplemente me aterró, me mató, no pude avanzar. Le puse a Gabriel Lisboa y se desató. Y allí descubrí que las ficciones están hechas más del material del que están hechos los sueños, ¿no? De los temores y las fantasías o el deseo, digamos, ¿no? Entonces ya descubrí un poquito mejor los cauces para futuros libros, ¿no? Pero eso no es menos autobiográfico que tu vida real. Es decir, en ese sentido todas las novelas son autobiográficas. No en el sentido de que lo que uno cuenta, no en el sentido ingenuo de que lo que uno cuenta le ha pasado, sino de que también lo que te ha ocurrido forma parte de tu vida. Tus sueños, tus frustraciones, tus lecturas, todo eso forma parte de tu autobiografía. Es decir, cuando hablamos, y creo que Vargas Llosa piensa lo mismo, cuando
hablamos de que la novela siempre es autobiográfica, es en este sentido. Sí, o sea, en ese sentido. Es decir, pero a mí me piden que diga cuánto de eso es verdad. Eso es imposible, porque no lo sabes. Gabriela Binaté es Gabriela Wiener, ¿no? Es verdad que les decía que se besen entre poetas, que no puede haber poetas que no se besen en el Perú. Entonces, ese tipo de cosas ya uno no, las tiene que pero no lo cuidar. sabes ni tú, eso. No. Porque al final todo forma parte, ya se ha integrado en la novela, ¿no? No creo que tú lo sepas. Es decir, es decir, yo creo que todas las novelas, en el fondo, esto lo escribí hace poco, pero creo que aunque yo lo haya escrito, todavía no me he contradicho a mí mismo. Voltaire decía, el que no se contradice 3 veces al día es que es idiota. Bueno, yo todavía no. O sea, las novelas son como vidas hipotéticas. Es decir, digamos, ¿no? Un día don Miguel de Cervantes se levanta por la mañana y dice, bueno, ¿y qué hubiese ocurrido si, en vez de haber nacido yo en Alcalá y haber sido discípulo de López de Hoyos, haber estado en Lepanto y haber sido prisionero en Argel, etcétera, 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 nada de eso hubiese ocurrido, sino que yo hubiese estado toda mi vida encerrado en un poblachón de la Mancha leyendo libros de caballerías? Ahí empieza el Quijote. Exactamente en ese momento. Es decir, los personajes son yoes hipotéticos, esto es de Kundera, Sí, claro. de Milán Kundera, yoes hipotéticos del escritor. Es decir, son vidas no vividas por el escritor. ¿Quiere eso decir que Cervantes es Don Quijote? La respuesta es, por supuesto que Cervantes es Don Quijote, pero es que Cervantes es Don Quijote, Sancho Panza, la Maritornes, el Caballero de los Verde Gabán y todos los demás, porque salen de... ¿no? En ese sentido es que es autobiográfica. Es decir, en mi última novela hay un tipo que vive donde yo vivía, que tiene la misma edad que yo tenía en 1978, que es cuando transcurre la primera parte, que va al mismo colegio donde yo iba, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un tío que agarra un día y cruza el río, la frontera del río, y se une a una banda de delincuentes y empieza a atracar bancos. A mí me encantaría, como te decía al principio, llegar aquí y decir, sí señores, yo a los 16 años iba con una recortada atracando bancos. Claro, no es verdad, por desgracia, yo ni siquiera Gabi ha hecho estas cosas, pero bueno, que sepamos al menos... No le des ¿Tú qué sabes? No le des ideas cerca. Pero forma parte de mi autobiografía. Yo, ¿no? Oye. Hay una chica ahí que me hubiese encantado conocer, para eso la inventé, para eso escribí esa novela. Nunca conocí a una chica así, que haga esas cosas. Bueno. Pero en tu libro, por ejemplo, de Anatomía de un Instante, y que lo hablamos en alguna entrevista, ¿no? Todo es mucho más problemático, ¿no? El otro día me llamó Jaime para contarme que mi hija, para pasarme a mi hija, me la pasa y me dice, mamá, no sabes, hay un muerto que está ahí, al lado de casa, y ha venido un montón de gente a saludarlo, porque vivimos al lado del Congreso en España, ¿no? Y era nada menos que el velorio, se dice, de Adolfo Suárez, ¿no? Cuando hablamos, tú me dijiste que, sin ánimo de hacer demasiado spoiler, pero tú hablas mucho de Suárez, o haces una especie de proyección hacia el final del libro con tu padre, ¿no? Con ese hombre con el que hablabas de política, ¿no? Pero que él sabía en realidad más de animales, ¿no? Y porque era veterinario, ¿verdad? Tu padre. Y como ese hombre quieto evoca también la figura de tu padre, ¿no? Suárez ahí sin levantarse, ¿no? Totalmente. Por eso decía que es el libro... que es un libro totalmente autobiográfico, porque ese libro solo al final es como una novela policíaca. Yo siempre escribo como una especie de novelas policíacas raras, de estas que al final, cuando llegas al final, te das cuenta de que en realidad tienes que volver al principio porque todos los datos que has dado hay que reinterpretarlos. Sí, sí. Y ese libro en realidad, que aparentemente va del presidente del gobierno, de la transición, etcétera, etcétera, en realidad va de la relación con mi padre. Eso es. Es así, en este sentido también. Bueno, pero ese libro en ese libro no hay ficción. De todos modos, dejadme decir una Por cosa. eso decía lo de problemático. Bueno, sí. pero claro, es decir, es que cada libro, entiendo yo, crea sus propias reglas. Sí. Y en el caso de Anatomía de un Instante es un libro, le han llamado un reportaje, le han llamado un libro de historia, le han llamado un ensayo, y todo eso... Y los editores le han llamado novela, claro. No, los como editores tiene que ser, ¿no? yo les prohibí que le llamaran novela a Gabriela. Sí. Solo ahora digo que es una novela. En aquel momento lo prohibí porque... Primero, porque la novela vende mucho y es lo que quería hacer, vende más que un reportaje, es lo que quería hacer esto. Yo me estaba encantado de que se vendiese mucho, pero no de que se dijese que era novela, por un motivo, porque asociamos, y esto es una cosa de la que tendríamos que discutir, bueno, no nosotros, pero es una cosa que me preocupa, por motivos obvios. Tú has mencionado a Manuel Carrer, que anda en una línea similar a la que yo he oído en algunos libros y en el que estoy escribiendo ahora, y en Anatomía de un Instante en particular, porque asociamos inevitablemente desde siempre la novela a la ficción.
Siempre. Mi pregunta es ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿es condición sine qua non de la novela la ficción? Emmanuel Carrère, que es un escritor en el que yo me siento, es de los escritores que hay en el mundo que yo conozco con el que siento más afín. El Limonov, su último libro, ¿eso qué es? Claro. ¿Eso es un gran reportaje? Pero él no quiere que le una- llamen novela, ¿eh? Él no quiere que le llamen No. novela, lógico, porque novela se asocia a ficción. Claro. El último libro el libro que estoy escribiendo es, yo le llamo un relato real, que es lo que decía el narrador de Soldados de Salamina, que era Soldados de Salamina, pero no era verdad, porque nunca hay que fiarse de un narrador de una novela. Cervantes dice que el Quijote en realidad no lo escribió él, sino que escribió un moro que se llamaba Fidia Benengeli, totalmente falso, es una cosa que él se inventa para poder contar su historia. Un relato real o una novela sin ficción saturada de ficción. Bueno, esto es saturada de ficción, lo dejamos para él. Pero ¿por qué no? ¿Y qué es una novela y qué lo distingue de un reportaje? Eso es una discusión que tendríamos que tener, que ahora no vamos a tener, pero es una pregunta que yo me hago seriamente. El tipo de preguntas, Una cosa más. Sí, sí, sí. Solo una, de lo que habéis dicho, que he apuntado un montón de cosas. Yo me siento un intruso porque no soy periodista, me hubiese gustado serlo, pero eso no entraba en mi horizonte de bla, bla, bla. Bueno. Pero, esta discusión, y no, aunque escriba en un periódico, porque yo escribo columnas que son ensayuelos, llamémoslo, cosas así. Yo no creo que eso sea periodismo. Para mí el periodismo, yo soy muy primitivo y muy antiguo, debo ser, pero para mí el periodismo es otra cosa. Puede ser muchas cosas, luego puede ser crónicas. Por ejemplo, la pregunta que tú te haces en ese libro, para mí es absolutamente literaria. Claro, eso iba. Pero Es el tipo de absolutamente pregunta, literaria, del todo, porque es absurdo, como tú dices, es absurdo, irracional y enormemente intrigante, ¿no? Pero quería decir una cosa que ayer también salió en vuestra discusión, que es lo de la primera persona. A mí, disculpadme, pero me parece una discusión absurda, que no entiendo cómo se plantea, y sobre todo no entiendo los términos en que se plantea. Es decir, es como creer que la primera persona es más vanidosa que la tercera persona. Alguien lo decía, ¿lo decías tú? No, Rosa, no, quizá. Alberto. Es que es absurdo, es como creer que Rembrandt se autorretrataba obsesivamente porque estaba enamorado de sí mismo o porque estaba encantado de conocerse. Hay que ser, perdonen, idiota del todo, porque la primera persona es un instrumento que se puede usar de una manera o de otra. Montaigne la usa de la manera más extraordinaria del mundo, porque él se pone allí mismo, se pone a la vista de todo el mundo, porque en él está todo el mundo. No porque él se guste mucho a sí mismo y quiera exhibirse o quiera hacer ni striptease ni nada, está usándose a sí mismo para hablar del mundo. O sea que todo depende, la literatura es forma, y todo depende del modo en que eso se utilice. No lo entiendo, la discusión está de la primera persona, pero debe ser porque no soy periodista. Creo que en ese no sé, pero me sentido, encanta. Me parece que en ese sentido fue claro Alberto cuando dijo que, no sé si citó, hay una frase de Martín Caparrós que dice que una cosa es escribir en primera persona y otra cosa es como sobre la primera persona. Yo creo que cuando uno como periodista, yo no escribo ficción, entonces hablo de la materia que yo trabajo, cuando uno como periodista va a contar una historia, la puede contar en primera persona, en tercera persona. El punto es que tu primera persona no tape la historia, digamos, o sea, que no esté, que sea útil como instrumento. Nada, para mí ese es el límite, digamos, pero en principio a mí no me gusta escribir en primera persona por una cuestión de gusto. Prefiero, si lo puedo escribir en tercera, siempre lo escribo en tercera, pero hay veces en las que la primera persona es el vehículo indicado para contar una historia, y ahí la aplico, digamos. De hecho, el libro este que mencionó Carlos es un libro en primera persona. No, a mí sí me molesta mucho cuando el periodista aparece, y hablo de periodistas, en la ficción me parece que funciona de otra manera esto, aparece como vanagloriándose, eso, como construyendo un personaje que tapa la historia que va a contar y que termina siendo una especie como de la revancha del, no sé, un entrevistado le cayó mal por determinada cosa, entonces aparece el periodista en primera persona diciendo me trató mal, es un imbécil, no sé qué, eso me parece, me da terror, digamos, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la primera persona. Pero sino digo, con el eso, uso. en realidad lo que estamos hablando en el fondo es como lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, digamos. O sea, me parece que en el fondo se pueden hacer cosas excelsas en primera persona y se pueden hacer cosas espantosas en tercera persona también, digamos, ¿no? César Aira, de todas maneras, decía que es un escritor argentino. Él decía algo que me pareció discutible, digamos, pero interesante. Decía que escribir en tercera persona es más difícil, que la primera persona es como una señorita vestida muy tuneada, vestida con un bikini, bronceada, divina, y la tercera persona es como una dama fina vestida de Chanel, y que bueno, no sé, es
Simplemente digo lo que dijo él. Me pareció una idea interesante, no digo que... Claro, sería la señorita en bikini, digamos. Pero, o sea... ¿A ti te molestaría que la gente leyera tus crónicas como ficción? ¿Sentirías que el lector está malinterpretando tu trabajo, que no está acercándose como debería? A ver, yo creo que siempre hay un punto o sea, yo soy el tipo de persona precámbrica que prefiere saber qué es lo que está leyendo en términos de... a mí como lectora me funciona esto de saber si estoy leyendo algo que está completamente trabajado con materia prima real o no, digamos. Si hay un trabajo de algún personaje inventado y eso. A mí como lectora me interesa eso, me sirve leer así. Y sí, me molestaría que hay, porque digamos, me parece que está claro que hacer ficción no es tratar de escribir bien o de trabajar bien una metáfora, eso no, digo, porque a veces me parece que uno cuando habla de la diferencia entre ficción y no ficción, lo que termina haciendo es defendiendo el derecho a buscar un adjetivo que sea mejor que, no sé, impoluto, digamos, ¿no? Entonces, para mí está claro que lo que yo hago, trabajo con hechos que sucedieron. Por supuesto que hay imaginación y por supuesto que hay un trabajo con la forma. Como decía Javier, a mí me interesa mucho el trabajo con la forma. Me interesa que la forma y el fondo y el contenido no se puedan separar el uno del otro. Me parece que la musicalidad, todo eso es información también para el texto, forma parte del texto cuando la cosa está como bien hecha. Y creo que sí me sentiría muy irritada, por ejemplo, si alguien pensara que yo me inventé a Rodolfo González Alcántara, que es el personaje del libro de Malambo, o que esta condición de que una persona que gana el campeonato de Malambo de la Borde no se puede presentar en ningún otro campeonato es algo que yo me inventé. Me parecería ofensivo, me parecería sí, ofensivo eso. Me parece que la convención que uno establece con un lector de no ficción es que vas a entrar en este lugar y que todo lo que te estoy contando, a mí no me gusta hablar en términos de como verdad, digamos, porque todo es como subjetivo, pero por lo menos me gusta pensar que el lector asume que el pacto es que yo le voy a contar honestamente lo que yo creo que vi. Como no soy una persona con enfermedades psiquiátricas declaradas, por lo menos, no tengo alucinaciones, no veo gente volando, ni invento cosas que no están ahí, y entre eso, digamos, y escribir lo que yo considero que es ficción, hay una diferencia grande. Entonces sí, me molestaría mucho que se pensara como, pero ya, esto te lo inventaste. Pero es verdad que este género, el de la crónica, que practicamos, siempre está como rodeado todo el tiempo de decálogos y de paratextos y de cosas, de explicaciones, ¿no? Estamos todo el rato como siempre justificándonos, ¿no? Obligados a justificar, ¿no? Sí. De dónde salió, etcétera, lleno de advertencias, ¿no? O sea, sí, o sea, que es muy difícil que pase eso que dice Carlos, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer mi pequeño descargo acerca de la primera persona, aunque ya más o menos he dicho lo que pienso, ¿no? Creo que la primera persona dentro del periodismo puede sí, en efecto, caer en una serie de abusos y de mucha ridiculez, pero creo que también se puede hacer el mismo ridículo, se puede ser igual de desfachatado, prejuicioso, cero comprensivo o empático con una realidad y con una gente también desde la tercera persona, ¿no? También se puede hacer muy mal periodismo desde la tercera persona. Efectivamente, como dice Leila, hablamos de la ejecución, ¿no? Y como dice Javier, del uso que se hace, ¿no? de esto. También me parece que para la gente que hace crónicas, por ejemplo, por eso lo del periodismo, a mí igual el término siempre también me saca un poco, ¿no? Me tira, me expulsa. Entonces, para la gente que hacemos crónica o ensayo personal o cosas que tienen que ver con ya textos raros, quiero decir, ¿no? Ya no importa tanto eso, ¿sabes? O sea, ya no importa si te van a decir periodista o te van a decir cronista o esas etiquetas. Si tienes esa inquietud simplemente de estar escribiendo y de escribir y que tus textos los recoja quien quiera, la editorial que quiera,
las revistas que les interese tu voz, ¿no? y lo que quieras contar de ti o de los demás o de la conexión entre esas cosas, ¿no? Como por ejemplo Carrer, que somos fans, en Vidas Ajenas hace una cuestión también magistral y de que no se sabe de dónde agarrarlo, ¿no? Empieza con una historia muy personal, pero que rápidamente pasa a ser testigo de una tragedia, ¿no? La pérdida de un hijo para unos padres, y luego vuelve, ¿no? a lo familiar en una segunda parte para ver la pérdida de la madre de una familia, ¿no? De la pérdida de la mujer de un hombre y los niños que quedan huérfanos, ¿no? Pero esa tragedia, ¿no? El texto no esconde de dónde viene el interés por esa tragedia, que es también, ¿no? Su propia situación, por ejemplo, personal, ¿no? De pareja, por ejemplo, o simplemente es posible que esta historia de repente desencadena, ¿no? Cosas, ¿no? En él, ¿no? Y lo cambian para siempre. Y a mí eso, esa es la parte que a mí, si me lo estuviera contando alguien ajeno, en una esquina, ¿sabes? Sin mancharse las manos de nada, igual me interesaría poco o menos, simplemente, ¿no? Por más que esté muy bien contada, hermosamente contada, ¿no? Me gusta cuando el escritor de repente se ha visto tocado, ¿no? Afectado en su mirada, ¿no? Y este tipo de género degenerado, ¿no? Que puede llamarse ensayo personal o que puede ser un relato real, o me fascina, ¿no? Me fascina. No sé si lo hago yo, a veces. Yo tenía un par de cositas, un par de apuntes, porque lo que ustedes dicen me ponen grandes problemas en mi clase con mis alumnos, ¿no? Estoy aterrado, realmente no sé cómo voy a desmentir este semestre todo lo que ustedes han dicho. Es una forma, pero podríamos hablar también de cómo vivimos, ¿no? O sea, hay que pagar cuentas, ¿no? Pero es muy interesante porque a mí me pasa que como profesor en mi primera clase de crónicas, yo tiendo a pedir que no usen la primera persona. Porque los chicos vienen de la adolescencia, además, están metidos en el yo, y tú le dices, haz un retrato sobre tal persona, y es un retrato sobre él, con esa persona. Me cayó mal, llegué tarde. Las crónicas empiezan, es tarde, mi profesor me ha pedido que haga mi profesor me cae mal, la primera clase dijo tal cosa, tal otra, me hace recordar a un tío. Entonces ya están en otro carril que no es el del periodismo, digamos, ¿no? Entonces yo siempre les digo, no uses la primera, y siempre me traen a Gaby Wiener como ejemplo, pero profesor Gaby Wiener, sí, ya sé. Yo sé que Gabriela Wiener lo hace, pero es el antiejemplo, ¿verdad? Entonces sí es un asunto... Por favor, que alguien más haga esto. Pero sí es un asunto que tiene que ver con el uso, en efecto. Porque yo lo que creo es que cuando la primera persona ayuda a encontrarle un sentido a la realidad que estás enfocando, esa primera persona es inobjetable. Pero cuando la primera persona aparece para tapar aquella realidad, esa primera persona... ¿no? Lo que pasa es que en buena parte de los relatos de Gaby el objetivo es Gaby, entonces esa primera persona está perfecta, ¿no? Esa es una cosa. Y lo otro es el tipo de pregunta, ahora que ustedes hablaban de las preguntas, porque me ha pasado ahora que estoy en un nuevo taller y hemos traído anatomía un instante a colación, ¿no? Porque trato de diferenciar por una cuestión didáctica, ficción de no ficción, periodismo, literatura. Y me dicen, claro, en anatomía un instante es veraz, es la historia y sin embargo tiene una resonancia que tiene a Sangre Fría de Truman Capote. No hay ningún dato que esté y sin embargo tiene una resonancia que no es la del periodismo, ¿no? Y se me ocurrió decir, por salir del paso en ese momento en la clase, el tipo de pregunta es diferente, ¿no? Al que el periodismo usualmente suele plantearse, que es una verdad que interpreta y cierra una zona, digamos, un marco más o menos fijado en la realidad. El tipo de pregunta esta del heroísmo, o de por qué este hombre se detiene, no se oculta como los demás cuando las balas suenan, son preguntas que tienen ya una profundidad mayor, ¿verdad? Y que ya llevan el material, incluso siendo de no ficción, 100% no ficción, a un lugar que está más cerca de preguntas existenciales, profundas, que son las preguntas del arte, la literatura y qué sé yo, ¿no? Y en ese sentido, yo lo veía de esa forma. Una cosa que me interesó fue cuando leía anatomía, hay un momento en que dos tipos se han odiado en Anatomía un instante toda su vida, han estado en lugares, han sido contrincantes, uno de un lado y el otro del otro, ¿verdad? Uno con Franco y el otro y de pronto los dos, en la novela de Javier, o en el libro de historia de Javier, en el ensayo de Javier, son sentenciados o casi van a morir juntos. Y casi ni se hablan, han combatido uno contra el otro toda su vida y se pasan cigarrillos apenas, ¿no?
Y esa situación, cuando yo leí eso, dije, pero esto es Soldados de Salamina. 2 personas rivales que se encuentran y una, ¿no? Entonces, claro, la imaginación es una imaginación de novelista en un cierto sentido, pero el material es de no ficción, no sé. Totalmente por alusiones, como se dice. Yo creo que la clave es eso que tú has dicho de las preguntas. Esa es la cuestión. Bueno, no solo las preguntas, sino también las respuestas. Y ahí vuelvo a lo que decía Leila, que tiene mucho sentido. Y esto es muy complejo, creo yo. Es decir, quizá lo que distingue a los géneros literarios, efectivamente, es el tipo de preguntas que se hacen y el tipo de respuestas que se dan. Un historiador, el tipo de pregunta de Anatomía de un instante no es el tipo de pregunta que se haría, entiendo yo, un historiador o un ensayista. No soy un periodista, eso tendríamos que discutirlo ahora, o se podría discutir. Pero un historiador o un ensayista se hubiese preguntado quién era Adolfo Suárez, es ese señor que se queda ahí sentado en su sitio. ¿Quién era Adolfo Suárez? ¿Verdad? Y que se hace una biografía. ¿O qué fue el 23 de febrero, el golpe de Estado del 23 de febrero? Pero la pregunta, ¿por qué un tipo se queda sentado en un sitio cuando se tiene que tirar al suelo? Esa es una pregunta obviamente novelesca, porque es una pregunta moral. Porque es una pregunta moral. O sea, es una pregunta, por traer el agua a mi molino, digamos, como ¿por qué un soldado no dispara a un jerarca fascista cuando tiene que disparar? Pero no solamente eso, sino que aquí vamos a lo más, quizá para mí, importante. La respuesta, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Todo el libro son 400 páginas buscando, indagando una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es que no hay respuesta. Exacto. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta. Pero el tipo de pregunta que se plantea ella en este libro exactamente. Por eso decía que la pregunta que se plantea Leila, para mí es una pregunta porque es esencialmente moral y porque es algo que no se entiende. Es decir, esas son, en mi opinión, las preguntas novelescas de la novela y las respuestas de la novela. Porque por eso decía, la novela tiene prohibido dar respuestas claras, nítidas, taxativas. Es decir, no puedo decir, no puede acabar el libro diciendo, bueno, es que en realidad Adolfo Suárez llevaba un chaleco antibalas, y entonces por eso no sé cómo se dijo en ese momento. No, hay miles de respuestas. No se dijo. Hay miles de respuestas diseminadas en el libro. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta. La respuesta es una respuesta que no es clara, nítida, taxativa, como es la de la ciencia o es la de la historia, o el periodismo en el sentido más elemental que yo lo entiendo. Es decir, voy a un sitio y digo, aquí hubo 3 muertos y se llamaban tal y tal y tal y tal, en este sentido. Humberto Eco decía, le oí el otro día decir en la televisión, y me lo voy a apuntar para mis asuntos, me preguntaron, ¿y usted por qué escribe novelas? Usted era un ensayista y tal, ¿por qué escribe usted novelas? Hablaba en francés y dijo, lo pensó un momento y dijo, pour ne pas conclure, para no concluir. Exactamente esto, es decir, las respuestas de la novela son respuestas ambiguas, contradictorias, equívocas, esencialmente irónicas, el propio libro. Y no de mis libros, sino de todos los libros, es decir, de todas las grandes novelas. La pregunta del Quijote es ¿Don Quijote está loco o no está loco? Esa es la pregunta central del Quijote, la pregunta que se formula en ese libro, el corazón de ese libro. Y nos pasamos toda la novela intentando averiguarlo y al final, ¿cuál es la respuesta? No hay respuesta. Don Quijote está como una cabra, porque está loco de remate totalmente, pero es el hombre más sensato del mundo. Eso es la novela. Y todas las novelas funcionan así, yo creo. Entonces, esa pregunta es novelesca y la respuesta es novelesca. Dejadme decir una cosa, no quiero abusar ya que me callo, pero quisiera decir una cosa, que es lo de la ficción, es decir, lo que decía Leila. Yo también quizás soy un poco anticuado, pero cuando yo creo que cada libro establece sus propias reglas, y las reglas de una crónica es que aquello ha ocurrido. Esa es mi regla. Sí, es la convención que establece, el contrato que establece tácito, que establece con el lector. Exactamente. Yo lo llamo regla, es el contrato que tú estableces con el lector. Y a mí no me gusta, y además me parece absurdo que un tipo se invente algo en medio de una crónica. ¿Para qué? Es decir, Anatomía de un instante, que en ese sentido es una crónica, no hay ficción por una serie de motivos que no vienen al caso, pero yo el contrato que establecí con el lector era ese. En cambio, en la ficción, aunque existan hechos reales, históricos, personajes reales, históricos que existen desde siempre, me voy a cargar. Funciona así, ¿no? Sí. Aunque eso exista, la ficción es ficción. Es decir, es engaño. Y ahí vale todo.
vale todo, es decir, vale lo de Cervantes, es decir, no, es que en realidad esta historia me la inventé yo, perdón, no me la inventé yo, la de Don Quijote, sino que se la inventó Moro, porque tal. Y eso le sirve a él como instrumento para contar la historia. Dejadme que cite una cosa que nunca me canso de citar, porque este hombre, esto se dijo 4 siglos antes de Cristo, y este hombre juro que no había leído La verdad de las mentiras, de Vargas Llosa, pero dice lo siguiente, es Gorgias. Con esto me parece que es posible distinguirlo de la crónica en este sentido. Gorgias dice lo siguiente, Gorgias dice, la poesía, dice él, la literatura no existe, pero digamos la ficción, es un engaño, en el que quien engaña es más sabio, más honesto, que quien no engaña. Y quien se deja engañar, más sabio que quien no se deja engañar. Es decir, la honestidad del autor de ficciones consiste en engañar, en mentir, en decir que Madame Bovary existió cuando todos sabemos que no existió. Esa es la honestidad. La honestidad del cronista consiste en lo contrario. Es decir, esto ocurrió y Madame Bovary estaba aquí, esta señora era así, y pim pam, pim pam. Y la sabiduría del lector de ficciones consiste en dejarse engañar. Es decir, aquel que se cree que Madame Bovary existió mientras la leía, o aquel que se cree que lo que cuenta Philip Roth en sus ficciones resulta que es verdad, ese es el listo. El tonto es el que dice, pero si esta señora no existió, esta Madame Bovary, ¿para qué me cuenta esta historia? Este es tonto de remate. Nunca entenderá la verdad literaria que hay allí dentro. Y entonces esa distinción me parece que es válida. Yo diría solo una línea, que creo que cierra, porque esto de la anatomía lo estamos discutiendo hace una semana, justamente, un alumno lo trajo, que es que el fondo del conocimiento, del sentido, vamos a decirlo así mejor, es un fondo incierto cuando es el fondo que le interesan a las artes. Es un fondo que no tiene respuestas claras, porque es existencial, y uno puede llegar a través de la no ficción y a través de la ficción si se plantean las preguntas que te ponen en ese lugar. Si te has planteado las preguntas que te llevan realmente a ese lugar, no vas a encontrar respuestas taxativas y fijas. Por lo tanto, estás en ese terreno común. Y eso engancha a tipos de trabajo, ¿no? Sí, creo que siempre, perdón, una sola cosa muy brevísima. Hay un libro de una tipa que se llama Janet Malcolm, el libro se llama Ifigenia en Forest Hill, y intenta, cuenta la historia de una señora musulmana que comete un crimen, y aunque todo aparenta que ella nunca pudo haber cometido ese crimen, la condenan. En realidad no es un cuento sobre la historia de la señora esta musulmana, sino sobre el funcionamiento atroz de la justicia en cualquier lugar del mundo, y la tipa hace una especie de destripamiento de un juicio oral, y es absolutamente aterrador. O sea, todo lo que se utiliza en contra de esta mujer podría haber sido utilizado a favor. Y creo que en ese sentido, las grandes historias trascienden porque tienen una pregunta de fondo que trasciende por completo el tema del que tratan, y toca un universal que tiene que ver con la muerte, con el terror, con el amor, con la pérdida y qué sé yo, y eso pasa, me parece, en la ficción y pasa en la no ficción. Y la Sangre Fría es mucho más que la historia de dos tipos que mataron, es una historia sobre la miseria humana, sobre la condición humana, etcétera. Y nada, eso quería decir, nada más, que me parece que ese universal que trasciende transforma un libro anodino en un libro que va a viajar como una especie de transmisor en el tiempo de grandes historias durante cientos de años, o un libro que terminará en una biblioteca y nadie se acordará el resto de la vida. Eso. Muy bien, pues ha sido fantástico porque no he tenido que hacer nada en esta mesa. Eso habla muy bien de los ponentes, y lamentablemente tengo que volver a tomar las riendas como moderador para finalizar, a obrar de aguafiestas, agradecerles a todos por su presencia, a la UPC desde luego, a Úrsula, y para recordarles que esta tarde tenemos una mesa redonda que desde luego no se pueden perder en el Museo de Arte Contemporáneo, en donde se abordarán temas relacionados con la creación literaria en el mundo contemporáneo, y tendremos a Héctor Abad, Facio Lince, colombiano, estará Arturo Fontaine, Edmundo Pasoldán y Gustavo Faverón. Así que los esperamos, y también mañana en el en el Teatro Nacional, la clausura, una mesa redonda en la que volveremos a tener a Javier hablando de historia, política y literatura, con Alonso Cueto y Sergio Ramírez. Estupendo. Así que muchísimas gracias a ustedes. Aplaudimos a nosotros.